todos, soy Paco López de Sevilla, soy formador de TAE y hoy pues os queríamos enseñar uno de los cortes que hemos realizado para la nueva colección de este año de TAE, que es uno de los cortes de cabello más vistos para este verano. Un corte de pelo que tuvo mucha importancia, digamos, en los años 80, como toda la moda que es cíclica, pues ha venido otra vez también al 22, ¿no? Estamos hablando del mullet, un corte de cabello muy corto por los laterales y con mucho peso por la parte de atrás y más largo. El mullet, junto con el mohicano, que puede ser, el mohicano sería más corto por la zona de detrás de la oreja también, aparte de la zona de la patilla, que sería el que habitualmente pasa a la gente, se hacen primero el mullet y después terminan con el mohicano. Bueno, yo con mi modelo voy a comenzar por la parte derecha y después haré la parte izquierda de los laterales. Voy a comenzar a prepararme mi zona de lateral con peine y tijera. Lo humedezco. Previamente me he trazado una herradura por encima de la curvatura de la cabeza que me va a servir de guía. De esa forma también voy a trabajar toda la parte de laterales y nuca de una forma más despejada. El corte de cabello, este mullet, lo hacemos mucho en nuestro salón, es una forma rápida de hacerlo, sí, y rentable, que es de lo que se trata. Empiezo directamente con peine y tijera porque quiero visualizar un poco su zona de lateral. He descubierto que tiene poca cantidad, entonces no quiero llegar a trabajar desde el principio con la maquinilla, quiero previamente descubrir un poco su zona y a ver hasta qué punto tengo exposición de cuero cabelludo y si me gusta más o menos corto. Yo estoy utilizando una tijera de 6 pulgadas. Me sirve, es una de filo de navaja y la verdad es que me es muy versátil, tanto para peine y tijera como para definir. Hasta justo por detrás de la oreja estoy desplazando, dándole dirección al cabello hacia adelante. Estoy visualizando, yo creo que aquí sí podré utilizar un poco la maquinilla para hacer esa disminución un poco más exagerada. Me vengo al otro lateral. Previamente le he aplicado como base de corte un poco de Seawater. Seawater, como sabéis, es un agua de mar, es muy versátil, nos sirve tanto para cabellos rizados como para cabellos lisos. Yo lo utilizo un poco rebajado con el agua y me sirve como base de corte. Después, como he dicho antes, pasaré un poco la maquinilla dejándole esta zona de aquí mucho más corta. Ahora, si os dais cuenta, tiene mucho volumen en esta zona de detrás. ¿Vale? Y el largo, la verdad es que todavía él no lo tiene muy largo. Le estamos preparando a lo mejor, a mí personalmente me gustaría un poco más largo el cabello por la parte de atrás, pero se lo podemos dejar preparando para futuros cortes. Toda esta zona de aquí, como veis, tiene mucho volumen, tiene un cabello cresposo, pues yo lo voy a definir, voy a trabajarlo, en vez de trabajarlo con tijera, lo voy a trabajar con navaja. Vais a ver que voy a crearle texturas a toda esta zona de aquí detrás para darle después movimiento. El Seawater, cuando lo utilizo antes del corte, lo rebajo con agua. Una vez húmeda el cuero cabelludo, atomizas un poco solamente y te sirve. Y si no, en la misma botellita de agua podemos atomizar un poco y te va a servir también para mantener más tiempo húmedo el cabello. A la misma vez que vas cortando, te vas creándole forma. Voy a vaciar sobre todo esta zona de aquí hasta el hueso del occipital, donde lo estoy cortando recto, con la navaja, pero en recto.
Yo creo que a este chico le va a quedar bien con este largo. Quizás a mí personalmente me gustaría un poco más, pero a lo mejor al cliente no. Es un corte que es a gusto de la persona. Estoy en esta postura, intento cortar en recto y en recto hasta justo donde tenemos el hueso de la curva del occipital y del occipital estoy respetándole el largo hacia abajo. ¿Veis cómo va quedando recto? El tiempo medio que debemos de utilizar para hacer este corte u otro corte en nuestro salón para que sea rentable, pues no debe de ser superior a 30 minutos. Es por lo que de una forma sencilla y rápida podemos llegar a conseguirlo. Ahora voy a terminar, antes de la parte superior, antes de conectar la zona intermedia, voy a utilizar la maquinilla y hacerle aquí una disminución. Empiezo de más a menos. He empezado con el número 2, este es el 1,5, el 1. Y voy viendo lo que os decía al principio. De esa forma veo hasta dónde debo de llegar, ¿vale? Como es la primera vez que le estoy cortando el cabello, pues tampoco me he atrevido a de primera cortarle muy corto. Prefiero visualizarlo poco a poco. Veo que sí le va quedando bien. Donald pregunta si tú nunca habías utilizado, ¿realizarías el corte también a navaja? Sí, también, con menos tensión, claro. Voy a conectar la parte superior de la coronilla. Esta parte de aquí la voy a dejar más corta. Bueno, esta zona de aquí he cogido la guía que tenía yo aquí, que me ha servido de cuando he roto con la navaja. Aquí sí estoy utilizando la tijera y después posiblemente lo texturizaré también con la navaja. Estoy cortando sobre su base. Desde la cúspide que tengo aquí, el hueso más alto de la cabeza, voy a cortar con diagonales hacia afuera. Después lo corto en recto y de esa forma también me va a crear diferentes larguitos que me van a crear, cuando lo sueltas, esos diferentes movimientos.
De esta forma estoy consiguiendo que la zona del centro, que es donde yo lo quiero dejar más corto, va a quedar más corto y la zona de los laterales me va a ir quedando más larga. Hemos descubierto, o lo hemos convencido al cliente, de que el cabello rizado tiene su personalidad bonita también, ¿no? El rizado, es que la gente antes se preocupaba más de quitarse el rizo que de llevarlo, ¿no? Y bueno, ahora incluso con el método curly tenemos productos de la línea de TAE que también va orientado a esos cabellos rizados, por lo cual sí que ha cambiado, ahora se está llevando muchísimo. Esto que estoy haciendo le llamo personalización. Ya os digo, yo voy viendo, ahora le estoy igualando un poco, pensaba que a lo mejor con esa desconexión me podría quedar bien, pero he pensado que no y conecto un poco, siempre texturizando con la navaja. Con el cabello fino tenemos que tener en cuenta que no podemos introducir con tanta presión el cabello. La navaja es una herramienta que me encanta, tanto esta navaja como la navaja clásica barbera, y yo la utilizo tanto en cabello fino como en cabello grueso. En el fino, evidentemente, no abuso de ella, simplemente para darle algunos toques donde yo crea y lo considere oportuno, y a lo mejor con el cabello grueso sí que puedo abusar un poco más de ella. El Seawater es un producto súper versátil, sirve para cabellos lacios, para cabellos rizados. Le he sacado, como observáis, le he sacado rizo y tan solo lo que lleva puesto es Seawater. Le explico siempre al cliente lo que le voy poniendo en el cabello. Con el producto, con el Seawater, prácticamente lo tenemos ya listo, ¿no? Tiene buena fijación, se ve muy natural. Yo le pondría un toque de brillo y lo voy a conseguir con la cera natural. Esta cera no tiene mucho brillo, pero le da ese toque no excesivamente brillante, ni tampoco el mate. Me apetece ponerle la pomade. Si nos encontráramos con un cabello lacio, por ejemplo, y queremos darle volumen a esta zona de arriba, podríamos utilizar el spray de volumen. Para los que me preguntáis, el spray de volumen tenemos dos, uno de cabello más claro y otro de cabello más oscuro. Hay que utilizarlo con mucha precaución, no es necesario, os voy a hacer una prueba para que veáis cómo lo aplico, pero no es necesario hacer muchas pulsaciones o muy repetidas. A poco que abrimos un poco el cabello y en la raíz, le damos unos toques y ya tenemos ahí el producto que nos va a ayudar a crearle ese cuerpo. En el caso de él no me ha sido necesario porque ya su propio pelo, pero lo estoy haciendo para que vosotros veáis y vosotras veáis cómo los utilizo, porque me lo preguntáis mucho. Yo creo que ha sido un corte de pelo rápido, que es lo más importante para que sea rentable en nuestros salones. Un corte que se lleva este año muchísimo, forma parte también de nuestra propuesta de TAE. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado, que os haya servido un poco, por lo menos, me sentiré satisfecho y gracias una vez más a TAE, a Advanced TAE por traerme aquí, a mi modelo, que también se ha portado estupendamente, y a todo el equipo que está por detrás de las cámaras. Muchas gracias y nos vemos pronto.